Bueno, buenos días a todos. Hoy tenemos el agrado de contar con la presencia de la doctora Adriana Bulizano. Ella hizo tanto su licenciatura como su doctorado en la facultad, en el Departamento de Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Yo tuve el honor de compartir con ella varias veces dando clases. Bueno, ella en este momento trabaja en el Instituto Antártico Argentino, que pertenece también a CONICET, UBA y AFE, y además, bueno, da clases en el Departamento de Física de la facultad. Así que, bueno, los dejamos con ella, que se va a autopresentar. Nos va a hablar de meteorología del espacio. Bueno, buenos días a todo el mundo. Bueno, les cuento, yo soy doctor en física y un poquitito mi vocación surgió al terminar, casi terminando la secundaria. No sabía para dónde agarrar. Yo era, bueno, la típica mejor promedio todos los años, abanderada, esas cosas. O sea que no tenía una... Era muy curiosa, sigo siéndolo. Y de pronto un investigador de CONEA vino a dar una charla y yo dije, pero esto es muy interesante. Yo quiero saber esto, ¿no? Y entonces me puse en campaña para averiguar. Antes había yo tengo unos añitos encima, había una cosa que se llamaba Guía del Estudiante. Y entonces uno buscaba, ¿verdad?, qué carreras y qué había, qué se podía hacer. Y me fui para exactas. Hablé con un docente de exactas, con Gabriel Mindring, y me aconsejó que leyera las Feynman Lectures on Physics, que eran unas clases que dio Richard Feynman, que fue premio Nobel, en un curso introductorio en la universidad. Así que, por supuesto, mi nivel de inglés era muy básico, me las conseguí en bilingüe, en edición bilingüe, para poder leerla en español, y me fascinó, me voló la cabeza. No entendía ninguna ecuación, pero lo que estaba escrito era fascinante. Y entonces dije, bueno, yo tengo que hacer algo así, eh, tengo que seguir física. Voy en mi casa, como que dijeron, se te dan los números, no querés ser escribana, no querés ser otra cosa. Pero bueno, nada, yo estaba ya muy entusiasmada con seguir física, con entender cómo funcionaban las cosas, cómo funcionaba el mundo. Así que bueno, ahí se me dio por esta fascinante carrera que es hermosa y que te abre un montón de posibilidades. La física está en todas partes, es una forma de entender la naturaleza, de estudiarla. Tiene un lenguaje para hacer eso, que es el lenguaje matemático, y un procedimiento que tiene que ver con el método científico y con realizar experimentos y analizarlos y diseñar experimentos. Y si no se puede, porque a veces uno trata con el universo y no puede andar poniendo planetas donde uno quiere que estén, o fijándose las cosas como uno quiere, digamos, trata de tener esta forma de pensar como para poder validar las teorías que uno va desarrollando para tratar de entender. Y lo que hace la física, según entiendo yo, es tratar de entender el mundo de una forma que sea simplificada, o sea, tratar de ver cuáles son los procesos importantes y después ir complejizando un poco diciendo, bueno, cuáles son los ingredientes principales para que algo suceda, ¿sí? Y después uno lo puede ir complejizando. Digamos, si tenemos teorías tan complicadas como el universo, para eso ya tenemos el universo, y para correr nuestros modelos y vamos a tardar la edad del universo, entonces no nos serviría de nada, ¿no? O sea, tenemos que tratar de simplificar para entender de qué se trata. Entonces, bueno, esa es mi visión de lo que hace la física. Yo estoy a cargo del departamento de atmósfera del Instituto Antártico Argentino, y eso implica que tengo a cargo líneas de investigación que vienen desde la baja troposfera, que es donde vivimos nosotros, hasta
la atmósfera superior y el infinito y más allá, la astronomía de rayos cósmicos, la astronomía en el óptico y todo lo que tiene que ver con otros procesos. Y mi línea de investigación tiene que ver con la meteorología del espacio o el space weather, que quizá hayan oído nombrar más el término en inglés. Y les voy a contar un poquitito qué es, cómo lo estudiamos y cuáles son bueno, los proyectos que tenemos para hacer eso. Esa termina entonces mi introducción. Yo formo parte del grupo LAMP, que es un laboratorio argentino de meteorología del espacio. Este centro de meteorología del espacio está dirigido por el doctor Sergio Dazo. Nuestras líneas de investigación tienen que ver con la meteorología del espacio, el estudio de nubes magnéticas, de rayos cósmicos, desarrollo e instalación de detectores de partículas, y el desarrollo del laboratorio de meteorología del espacio en Antártida para estudios de space weather antártico. Nuestro grupo es un grupo interinstitucional, o sea, no es una sola institución la que participa, es el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, el Instituto Antártico Argentino, el Departamento de Ciencias de la Atmósfera y de los Océanos y el Servicio Meteorológico Nacional. Para estudiar space weather, desarrollamos instrumental, hacemos lo que se llama Research to Operations y Operations to Research, o sea, desde lo que nuestras investigaciones nos enseñan, generamos productos, ¿sí? Para la comunidad, y de este monitoreo continuo y del resultado de los productos, mejoramos nuestra investigación. Entonces es un ida y vuelta, ¿no? Y monitoreamos en tiempo real las condiciones de meteorología espacial. Nuestro grupo participó en la reciente campaña Whole Heliosphere and Planetary Interactions de la NASA, una campaña internacional, y cuando el Parker Solar Probe estuvo alineado con nuestro planeta entre enero y febrero del 2020, nosotros fuimos soporte en tierra de la misión, proveyendo nuestras mediciones a la NASA, digamos, para ser soporte de esta misión. Nosotros somos miembros del ICES, que es el International Space Environment Service, y somos alerta regional de Space Weather para Argentina desde el año 2020. También se participó en la reciente implementación del Servicio de Información de Space Weather para la Organización de Aviación Civil Internacional, para la toma de decisiones, por ejemplo, reruteo o la cancelación de vuelos civiles, porque ahora, desde noviembre del 2019, además de la información meteorológica estándar que se le da a los pilotos, también se les da información sobre meteorología del espacio, para que ellos puedan decidir, por supuesto siempre las decisiones del piloto, si van a bueno, continuar el vuelo, si van a querer volar o no, sabiendo que probablemente si hay algún evento puedan no funcionar su sistema de geoposicionamiento global o puedan no tener comunicación con la torre de control, pero el piloto lo tiene que saber, entonces puede decidir y no se ve angustiado pensando que su equipo de comunicaciones se rompió o que no anda por una cuestión del avión, cuando en realidad es otra cosa, ¿no? Bueno, entonces, sin más preámbulo, ¿qué es la meteorología del espacio? Bueno, según, digamos, la NASA, se refiere a las condiciones físicas en el Sol, en el viento solar, la magnetósfera, la ionósfera y la termósfera, que pueden influir en lo que sean las prestaciones y fiabilidad de sistemas tecnológicos instalados tanto en tierra como en el espacio, y pueden hacer peligrar la salud o la vida humana, sobre todo los astronautas en el espacio, ¿verdad? La Organización Meteorológica Mundial tiene paneles que están especialmente dedicados a la meteorología del espacio, y Argentina, nuestro país, participa de estos paneles. Pero no es la única definición. A mí, en realidad, la American Meteorological Society, la Asia Oceania Space Weather Alliance y la Casa Blanca, digamos, tienen, digamos,
definiciones similares. A mí me gusta más la de la Agencia Espacial Europea, porque me parece que es la más completa, porque refiere, según esta agencia, a las condiciones en la magnetosfera terrestre, la ionosfera y la termosfera, debido a la actividad del Sol y del viento solar, que pueden influenciar la funcionalidad y el desempeño de estos sistemas en tierra y en el espacio, y poner en peligro tanto la propiedad como la salud humana. Y estos fenómenos de space weather tratan con el plasma ambiente, los campos magnéticos, las radiaciones, el flujo de partículas en el espacio, y cómo estos fenómenos pueden influenciar estos sistemas hechos por el hombre. Y además del Sol, las fuentes no solares, como los rayos cósmicos galácticos, pueden ser considerados como meteorología del espacio, ya que afectan las condiciones del espacio cercano a la Tierra. ¿Está bien? Entonces me parece que esta definición es más completa que la de las demás instituciones, y es la que a la que voy a adherir, digamos. Pero bueno, como somos físicos, siempre, ¿qué hacemos? ¿No? Nos ubicamos en tiempo y espacio, estamos en la Vía Láctea, ¿sí? Estamos en el brazo de Orión, acá, en la parte exterior, lejos de los sistemas de formación estelar, que son sistemas, digamos, donde se genera mucha radiación. Y en el cielo nocturno, si nos vamos a las afueras, en la ciudad no vamos a ver nada, pero si vamos a las afueras vamos a ver la Vía Láctea, ¿sí? Y los rayos cósmicos que uno puede llegar a estudiar van a venir de la Vía Láctea, pueden también ser extragalácticos, y también pueden ser eventos solares, ¿sí? Y para que se den una idea, todos nuestros sistemas planetarios que hemos hecho durante la primaria, la secundaria y en nuestra vida están fuera de escala mal. El Sol es el 99% de la masa del sistema solar, y ven acá este planetita así chiquitito, esta pequita de acá, esto es la Tierra, ¿sí? Y esto es el Sol, y acá está justamente una eyección de masa del Sol, que es plasma magnetizado, y fíjense el tamaño de la Tierra, fíjense el tamaño de esta estructura solar, que de vez en cuando son eventos transitorios, pero digamos, son expulsados, y nuestro planeta tiene que lidiar con eso, ¿no? Entonces, es importante estudiar la meteorología del espacio, porque, digámoslo así, que estamos durmiendo con un gigante, que si se despierta, cuando se despierta, nos puede tirar al piso, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta esta relación de tamaños y del plasma que nos envía el Sol. Pero no estamos tan indefensos como parecería, así que tranquilos que... y vamos a empezar un poquitito con la información de base, ¿no? Ustedes saben que el Sol es una bola de gas caliente, por decirlo de alguna manera, donde se generan reacciones termonucleares, y la autogravedad está siempre compitiendo con la presión de radiación. Y va ganando la presión de radiación, y por lo menos por eso el Sol está perdiendo masa, perdiendo partículas, y como ¿se acuerdan de los estados de la materia? Sólido, líquido, gaseoso, plasma. Bueno, están en estado de plasma, significa que los electrones y los protones, los iones de los átomos están no en estado, digamos, como átomos, sino separaditos. Tenemos los protones por un lado viajando, los electrones, los núcleos, los iones, y entonces son partículas que viajan. Ustedes saben que una partícula que viaja, una partícula de estas, protones por ejemplo, cargados, con signo positivo, con carga positiva, una partícula que viaja, un montón de partículas que viajan son corrientes, ¿no? Entonces las corrientes son fuente de campos magnéticos. Entonces esto es plasma magnetizado, no es un plasma así nomás, sino plasma
con campo magnético, y viaja a velocidades altas, ¿sí? El Sol está perdiendo todo el tiempo esto, y esto es el viento solar usual. El Sol tiene, por supuesto, su campo magnético, y en los lugares de los que se llaman agujeros coronales, donde las líneas de campo son abiertas, su velocidad es muy alta, del orden de 800 kilómetros por segundo, y en las zonas ecuatoriales un poquito más baja, de 350 kilómetros por segundo. Y ustedes dirán, bueno, ¿y cómo se sugirió, cómo se supo antes de que la gente fuera al espacio que existía este viento solar? Bueno, eso se pudo determinar o se pudo intuir debido a la dirección de la cola de los cometas. Digamos, la parte de las componentes que tenía partículas de hierro se alineaban con el campo magnético, y las que no eran magnetizadas, digamos, si estuviéramos parte con hielo o polvo, se alineaba radial con el Sol. Entonces, ahí se dieron cuenta que había una especie de viento solar magnetizado en el cual se alineaban las partes que estaban de los cometas. La doble cola de los cometas venían por ese efecto, y ahí se empezó digamos, a entender. Y la influencia del viento solar llega hasta el borde de la heliosfera, o sea, todo el sistema solar, más allá de Plutón, está siendo influenciado por el viento solar. Y después vamos a ver que esa influencia es crítica, ¿sí? Porque protege no solamente a la Tierra, sino a todo el sistema solar de radiaciones, digamos, les hace como un paraguas, un blindaje de radiaciones del centro galáctico, del centro de formación estelar, y de extragalácticos también de muy alta energía. Entonces, de alguna manera protege esta influencia del viento solar a todo el sistema solar, no solamente a nuestro planeta. Y esa parte se llama heliosfera, que es toda la influencia del viento solar hasta el borde, digamos, del sistema solar. Ustedes van a ver en esta representación artística el Sol, la Tierra fuera de escala, por supuesto, y las líneas de campo de nuestro planeta, la línea de campo magnético, y ven cómo de alguna manera se ve deformada por la presión del viento solar sobre la magnetósfera terrestre, ¿no? Sobre las líneas de campo magnético. Van a ver que no son simétricas, que del lado, digamos, opuesto al Sol, estas líneas se estiran en lo que se llama la magnetocola, y puede haber procesos de reconexión, procesos, digamos, que después vamos a chusmetear un poquitito. Ahora, el Sol no es una estrella que esté todo el tiempo en estado, digamos, de quiet sun, o sea, el estado tranquilo, sino que tiene ciclos, ¿sí? Y cambia su polaridad magnética bastante rápido, ¿sí? Cada 11 años aproximadamente, invierte su polaridad magnética, ¿sí? Y vuelve a estar en la que tenía antes 11 años después, o sea que el ciclo total para volver a la polaridad que tenía al principio es de 22 años. O sea que para estudiar todo un ciclo solar necesitamos 22 años de investigaciones. Para un investigador es la vida de investigación de una persona, pero bueno, afortunadamente se ha venido monitoreando esto. Ya desde los antiguos astrónomos lo que hacían era proyectar sobre la pared la imagen del Sol. Por supuesto, no se puede poner un telescopio así como así, porque te quema la retina. Entonces se proyecta sobre una pared, y ya Galileo con un plumín iba, digamos, estudiando el bordecito y poniendo las manchitas que veía en papel, y entonces se pudo determinar que el Sol rotaba, justamente porque se veían en dibujos sucesivos cómo las manchitas iban cambiando de lugar. Y estas son las famosas manchas solares, ¿sí? Que tienen que ver con cómo se desestabilizan estructuras magnéticas que vienen del interior, se ven más oscuras porque están un poquitito más frías,
que la parte, digamos, exterior, y entonces vienen de una región más fría y entonces se los ve un poquito más oscuras. Más fría, bueno, la fotósfera, la parte de la superficie solar está a 6000 Kelvin, y extrañamente la corona solar está a 1.000.000 de Kelvin, lo cual es sumamente antiintuitivo, ¿verdad? Porque uno esperaría que uno se aleja de la fuente de calor, ¿no? Se aleja del sol y tendría que estar más frío, ¿no? Eso es lo que uno en la vida cotidiana esperaría encontrar. Resulta que el campo magnético tiene mucha energía, ¿sí? Y esa energía del campo magnético, de este plasma magnetizado, es el que hace que esté más caliente, digamos, la corona solar que la fotósfera, que la parte de la superficie solar. Esa era la paradoja, digamos. Hay, por supuesto, el chiste dice que hay tantas teorías de calentamiento coronal como físicos solares, pero bueno, esas son las malas lenguas, ¿no? Digamos, todos coinciden en que hay un gran rol del campo magnético y del plasma magnetizado en esto del calentamiento coronal. Entonces, estos ciclos de variaciones uno los puede monitorear y ver en el número de manchas solares. Desde 1600, o sea, desde la Edad Media, se han venido monitoreando un periodo donde no, esto se llama mínimo de Maunder, digamos, donde no había manchitas en el Sol. Igual hay indicios de que el ciclo solar, de todas formas, estaba ocurriendo, y se estudian estas manchas solares como indicadores, digamos, de este ciclo de variaciones solares, que además tienen que ver con la irradiancia, ¿no? Entonces tenemos periodos más calmos y periodos de actividad solar intensa, donde hay estructuras que, además del viento solar usual, estructuras magnéticas que se desestabilizan y que envían llamaradas, digamos, de plasma magnetizado hacia afuera del Sol, hacia la Tierra y hacia otros lugares, ¿sí? Bueno, yo puse acá, ustedes ven cómo el Sol puede mandar estas eyecciones transitorias, y puse a la Tierra en una campanita como la de la torta, porque no es que estemos tan desprotegidos, tenemos nuestro campo geomagnético que nos protege. Acá esta es una peliculita artística, en realidad no, de estas eyecciones de plasma que llegan a la Tierra, que pueden abrir incluso el escudo geomagnético y generar inyección de partículas, reconexión en la magnetocola, y después barre todo ese material y se inyecta por las zonas, adivinen, por las zonas polares, ¿no? Donde la topología, digamos, la forma del campo geomagnético terrestre es donde preferencialmente van a ir a parar, ¿sí? A ver, entonces. Bueno, ¿qué pasa? Las partículas no es que van en línea recta, ¿no? Las partículas cargadas, sino que cuando tenemos una línea de campo magnético, las partículas cargadas van a tender a espiralar, digamos, en una trayectoria alrededor de esta línea de campo, y en ese sentido las líneas de campo magnético son como autopistas, ¿no? Por donde van las partículas cargadas, ¿sí? Y como ven, ¿dónde van a impactar? Básicamente en las zonas de alta latitud, las zonas polares, ¿sí? Por supuesto, nuestro campo geomagnético es un campo autogenerado por el geodínamo, o sea, todos sabemos que la Tierra rota, ¿verdad? Rota sobre su eje, y el núcleo de hierro son cargas. Nuevamente tenemos cargas que se mueven, y esas generan campo magnético. Es el campo magnético autogenerado del geodínamo terrestre, que es el que nos protege. A los fines, digamos, didácticos, lo podemos pensar, es como que tuviéramos un imancito, ¿sí? Que está descentrado y corrido, digamos, como para ver cómo son las líneas de campo. Por supuesto, no coinciden con las líneas, con el, digamos, con el eje, digamos, el eje magnético no coincide con el eje geográfico,
de los polos geográficos. El polo magnético y el polo geográfico no coinciden, son cercanos pero no coinciden, por eso cuando los navegantes, digamos, se manejaban con las brújulas, había un cierto error y tenían que hacer con sextantes, digamos, unas correcciones, ¿no? Porque no es lo mismo, no, son similares, pero no exactamente iguales. Y bueno, y por supuesto, si estamos en las zonas polares, que el campo es prácticamente perpendicular, la brújula no nos va a servir porque se va a volver loca, va a plantear para cualquier lado porque no tengo suficiente proyección en la línea de campo, ¿no? Recuerden cómo funciona una brújula. La brújula lo que hace es alinearse con la línea de campo magnético. Entonces funciona perfecto en las zonas medias, ¿sí? En las zonas de latitud media, pero en las zonas polares fíjense que las líneas de campo son prácticamente verticales. Entonces, no se puede alinear bien la agujita de nuestra brújula ahí, ¿sí? Entonces necesitamos sistemas más sofisticados, ¿no? Posicionamiento global, constelaciones, no sé, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou, la que quieran, para poder ubicarnos, ¿sí? ¿Qué pasa? Cuando nuestro Sol se le ocurre, digamos, estas estructuras de plasma, que no son el viento solar usual, sino que son estructuras que se desestabilizan y que son expulsadas, es como que le pega un martillazo a la magnetósfera de nuestro planeta, porque viene una cosa enorme, con mucha energía, que empuja nuestro campo geomagnético, y que incluso lo puede llegar a abrir, ¿está bien? Entonces se producen lo que nosotros llamamos tormentas geomagnéticas, que, bueno, ¿qué pasa? Vamos a ver más adelante que cuando tengo un campo magnético variable, ¿sí? Este campo magnético lo que hace es generar corrientes inducidas. Se llama efecto Faraday, se ve, bueno, se ve en las físicas básicas, y bueno, eso puede afectar líneas de transmisión a nivel de mesoescala del planeta, y generar, digamos, corrientes inducidas que no estarían previstas, digamos, ¿está bien? Entonces puede quemar transformadores y hacer un desastre en las líneas de distribución eléctrica, por ejemplo. Eso lo vamos a ver un poquitito más adelante. Vamos a ver un poquitito de escalas de tiempo. Ustedes saben que la física es una ciencia de escalas, ¿no? O sea, lo que vale en el orden de los nanómetros no es lo mismo que lo que vale en la mesoescala o en las escalas de kiloparsecs. O sea, tenemos, por supuesto, siempre la intención o el objetivo de tratar de encontrar la teoría unificada del todo, pero por ahí a la naturaleza eso no le importa y hace lo que hace, y si no la encontramos también podría ser que no hubiera una teoría del todo, no lo sé. Intelectualmente es atractiva esa idea, ¿verdad? Pero bueno, entonces hablemos de efectos y de escalas. La radiación electromagnética, la luz, por ponerlo de alguna forma, llega a nuestro planeta, a la ionosfera, y afecta las comunicaciones en 8 minutos. O sea, estamos a 8 minutos luz del Sol. ¿Qué significa 8 minutos luz? Significa la luz se propaga a 300 kilómetros por segundo, ¿sí? En el vacío, supongamos que hubiera vacío, y entonces lo que estaríamos midiendo en 8 minutos es lo que recorrió la luz a esa velocidad, y es una distancia, ¿está bien? Entonces la Tierra, en realidad, el solcito que estamos, digamos, sintiendo ahora, partió desde el Sol hace 8 minutos, por decirlo de alguna manera. En cuanto a las partículas que pueden generar una exposición peligrosa en el espacio, la materia está producida en estas eyecciones coronales de masa, tardan entre 30 a 72 horas, en 3 días y medio, 4 días en llegar, a menos que sean muy rápidas, ¿no? Pero más o menos, en general, tardan unos 3 días y medio en llegar.
y generan estas tormentas geomagnéticas. Y los detectores de radiación, como el que tenemos nosotros, podrían ayudar a pronosticar esa llegada y los efectos que pueden tener. ¿Cómo se estudian estas eyecciones y cómo llegan a la Tierra? Fíjense, esto es la imagen de un coronógrafo. Lo que uno hace es tapar el disco solar con algo para poder ver lo que está expulsando el Sol, porque si nosotros dejamos el disco solar sin tapar, la luminosidad que tiene no nos permitiría ver todas estas eyecciones que nos envía. Obviamente esto es en alta, bueno, acá la cámara CCD vieron como saturó, ¿no? O sea, se le vinieron todas las partículas hacia la cámara CCD y saturó mal. Imagínense si hay un astronauta ahí, el tipo se ve irradiado con todas estas partículas, es un problema, ¿no? Entonces, como les comentaba, la heliosfera, ¿sí?, es la influencia de el viento solar y genera como del viento interestelar que viene del resto de la galaxia, se genera como un frente de choque, ¿no?, entre la influencia de la heliosfera, que es el viento solar, y el viento interestelar. Y ahí está la frontera, digamos, de lo que sería la heliosfera, que sería lo que llamamos heliopausa, ¿no?, entre el viento interestelar y la heliosfera. Y esta influencia del viento solar tiene una influencia sobre la propagación de los rayos cósmicos galácticos y también extragalácticos, que son menos frecuentes, pero sobre todo de los galácticos. ¿Está bien? Bueno, esta entonces actividad solar y los rayos cósmicos están relacionados. Ahora después vamos a ver que están anticorrelacionados. Entonces esta actividad solar va a influir sobre el flujo de partículas cósmicas que llegan al sistema solar y que van a impactar en la atmósfera de la Tierra. Cuando llegan a la atmósfera de la Tierra, interactúan con los componentes de la atmósfera y generan partículas secundarias, ¿sí? Toda la cascada de, nosotros decimos como una especie de lluvia o cascada de interacciones nucleares y forman todo el zoológico, ¿no? Piones, caones, muones, de todas las componentes, digamos, subatómicas de la interacción de estos primarios, de estos rayos cósmicos que llegan al tope de la atmósfera y generan todo este tipo de interacciones, ¿sí? Por supuesto, la energía de las partículas que llegan a la superficie terrestre depende de la latitud, del campo geomagnético, ¿sí? Acá hay una linda interpretación, digamos, tenemos nuestro rayo cósmico principal y después interactúan, fíjense cómo se generan todas estas cascadas de reacciones, y como tienen mucha energía, son relativistas, llegan a la superficie, ¿está bien? Les da la vida media, les da como para llegar, es un efecto relativista de contracción de longitudes o dilatación temporal, como lo quieran ver, es el mismo efecto, y les da la vida media para llegar y ser detectados en detectores en superficie, ¿sí? Entonces, fíjense que uno puede monitorear digamos, el ciclo solar y el flujo de rayos cósmicos, y vamos a ver que hay una anticorrelación. Las manchitas solares son como un proxy de esta actividad solar, digamos, por eso y además es un proxy que hace muchísimos años que se viene monitoreando. Entonces ustedes dirán, bueno, pero ahora tenemos satélites que miran al Sol directamente, ¿para qué seguimos mirando manchitas? Bueno, seguimos mirando manchitas para no perder la continuidad de la serie temporal, que nos ayuda a entender, ahora con más información, por supuesto, que anteriormente, cómo es este ciclo. Y ustedes van a ver que están anticorrelacionados. Cuando tenemos un mínimo del ciclo, tenemos un máximo de rayos cósmicos que son detectados. Y al revés. Y además, no sé si se puede ver, pero está un poquitito corrido. Está como un añito
corrido, digamos, el mínimo con el máximo. Y eso tiene que ver, ¿se acuerdan que yo les dije que, bueno, la distancia Tierra-Sol es 8 minutos luz, son 150 millones de kilómetros, y el borde de la heliosfera está más o menos a 100, y bueno, y esos 150 millones de kilómetros es una unidad astronómica, que es la distancia Tierra-Sol. Esos 8 minutos luz. El borde de la heliosfera, la heliopausa, está a 100, digámoslo así, unidades astronómicas. Entonces, si estas estructuras, la influencia de estas estructuras llega del viento solar, tarda en llegar al borde de la heliosfera, digamos, 3,5 días más o menos para recorrer una unidad astronómica. Para recorrer 100 unidades astronómicas son 350 días, un añito, ¿sí? Entonces, por eso tenemos ese delay, ese lag de un añito entre el mínimo y el máximo, digamos, para la anticorrelación, ¿sí? Porque es lo que tarda en llegar la influencia del viento solar al borde de la heliosfera, que es donde llegan estos rayos cósmicos galácticos, ¿sí? Entonces es interesante ver eso, que con los datitos que tenemos podemos hacer unas cuentitas y entender el big picture, ¿no? Pero entonces, ¿por qué vamos a considerar la meteorología del espacio? Y en particular, bueno, también el clima espacial. Clima espacial tiene siempre que ver con tiempos temporales, con periodos temporales más largos que el tiempo o la meteorología del espacio, ¿no? El clima espacial tiene que ver con, bueno, estoy en un máximo solar, voy a esperar más eventos, digamos, de meteorología del espacio, y si estoy en un mínimo solar en estos periodos de 11 años, voy a esperar menos eventos, y si está ocurriendo ahora un evento, eso es meteorología del espacio, ¿no? Bueno, ya se viene una eyección, tenemos que preparar nuestros satélites, ponerlos en modo seguro, replegar los paneles solares, lo que sea del satélite para protegerlo, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy similar a lo que nosotros entendemos que ocurre para la meteorología tradicional. Tienen ese punto en común. Bueno, por ejemplo, tenemos corrientes, cuando llegan estructuras de plasma a la atmósfera superior, se generan, por ejemplo, burbujas de plasma, que si yo estoy tratando de hacer utilizar mi sistema de posicionamiento global, esta burbuja me va a generar una cintilación de la señal, un delay, un retraso en la señal, porque uno manda la señal, vuelve, rebota, y entonces triangula con distintos satélites y calcula la posición. Entonces eso me va a dar un error en la posición. Imagínense un avión que está tratando de hacer aproximación para aterrizar. Hay un sistema que se llaman sistemas de aumentación que utilizan la información GPS para, digamos, hacer aterrizajes lo más automáticos posibles y que solo el piloto en el último tramito tenga que intervenir, lo cual es muy peligroso, porque si el sistema de posicionamiento me está dando que estoy a una altura y en realidad estoy a otra, bueno, puede haber problemas. También se pueden generar perturbaciones en la ionósfera, que es la parte ionizada de la atmósfera. Nosotros vivimos en la baja troposfera, donde la atmósfera es neutra, no está ionizada. En la alta atmósfera, la radiación del Sol ioniza y genera estos plasma en la parte de lo que llamamos ionósfera, porque justamente las componentes ya no están en forma de moléculas, sino en forma de iones. Y es ahí donde rebotan las señales de radio para poder comunicarse, ¿está bien? Si no, tendríamos que tener siempre línea de visión, tener nuestras antenas para comunicación. Entonces, para no tener que poner antenas a línea de visión en un planeta que es redondo, lo que hacemos es que rebote en la ionosfera y entonces las puedo poner más espaciadas y puedo tener comunicación de esa manera. Perdón, Adri, ¿a Sí, qué altura está la ionosfera respecto de la
Está, digamos, por encima de los 10 kilómetros, está bien arriba, está bien arriba. No es, acá tenemos los pasajeros de avión que están, Llegan hasta que 10.000, vuelan a ¿no? 10.000 metros, pasando eso está la ionósfera. Está cerca. Pero si vos ves cómo se generan estas lluvias de reacciones nucleares, vas a ver que el máximo de producción de partículas subatómicas está justo a la altura en donde vuelan los aviones de pasajeros. O sea, que la radiación de partículas, no estoy hablando de gamas, la radiación de partículas es muy alta en esa zona. Entonces, si uno está teniendo un CEP, por ejemplo, que es un Solar Energetic Particle Event, es un evento de protones solares o partículas solares muy energéticas, y justo está el avión volando en esa zona, va a haber una radiación de partículas mucho mayor, digamos, que la estándar que debería tener. Entonces, muchas veces los vuelos lo que hacen es, para acortar tiempos, cuando se retrasan, es ir un poquito más alto. Entonces, por supuesto, ahorran tiempo y van más rápido. Pero si no tienen esta información que te decía de meteorología del espacio, quizá lo que estén sufriendo, si pasa uno de estos eventos, es que están sufriendo más radiación de partículas. De hecho, en algunos países europeos, los pilotos comerciales son considerados sujetos a radiaciones como el personal que está trabajando en centrales nucleares, ¿sí? Y llevan dosímetro en sus tareas, y pasado algún nivel recomendable, quedan en tierra, ya no pueden volver a volar. Lo mismo que ocurre con las personas que trabajan en centrales nucleares, ¿verdad? Que tienen una dosis de radiación máxima que pueden soportar, y si no, después tienen que pasar a tareas administrativas o otras cosas para no pasarse, digamos, respecto de eso. O sea, a un viajero ocasional, en todo caso, no le afectaría, a menos que haya gente embarazada o alguna situación en particular, pero a la gente que viaja todo el tiempo, a los asistentes de vuelo, a los pilotos, bueno, es algo a tener en cuenta, ¿sí? Por supuesto, bueno, en nuestro país no hay legislación al respecto, pero en otros países sí. La Unión de los Pilotos ha logrado que haya legislación, que vayan con dosímetros, y bueno, eso es importante. Por otra parte, como les decía, cuando la magnetosfera terrestre se ve, digamos, afectada, ¿qué pasa? Se generan, por efecto Faraday, corrientes inducidas. Y las líneas de Adriana, transmisión tenés, están perdón, pensadas... Sí. perdón, hay una mano levantada, estaba buscando la pausa, una mano levantada de Dylan, que quería hacerte una ¿Qué tal, pregunta. Dylan? ¿Cómo estás? Decime. Hola, perdón la molestia, perdón la interrupción a la charla. Para nada, para nada. Bueno, usted dijo de que hay mucha presencia de iones, bueno, en la ionosfera, y quisiera saber cuál, no sé si se puede responder, ¿no? Pero ¿cuál tipo de iones está más presente, los aniones o los cationes en este caso? Bueno, mirá, tenemos oxígenos o más, nitrógenos también ionizados, electrones sueltitos. En realidad tenés tantas positivas como negativas, porque todo lo que le sacás al átomo después está sueltito. Los electrones siempre, por supuesto, se mueve más rápido que los iones, ¿no? Porque son más livianitos, ¿sí? Pero tenés tantos iones positivos como electrones, ¿no? Y lo que ocurre es que, digamos, la ionosfera varía también con la relación día-noche, ¿no? Cuando estás en la zona diurna, tenés la parte ionizada porque le está dando la radiación solar. Y en la parte nocturna, o sea, hay como una especie de corriente que se va
de la parte diurna, digamos, corriendo hacia la parte nocturna, ¿no? Porque en la parte nocturna ya no tenés la radiación que te está ionizando. Entonces, no es que la ionosfera se mantiene siempre, tiene ciclos, ¿sí? Ciclos diurnos, nocturnos, ciclos diarios también. Y también va con los ciclos de actividad solar. No es tan, digamos, tranquilita como uno podría pensar, bueno, acá tengo una franjita ionizada donde siempre puedo rebotar. No es así. Y además, hay otra cosa que sucede, no sé si sintieron nombrar de los cinturones de radiación de Van Allen. Bueno, el campo geomagnético terrestre tiene, digamos, la componente principal, que es el geodínamo terrestre, que está en el interior de la Tierra, y después hay partículas que quedan atrapadas en estas líneas yendo y viniendo por efecto de botella magnética, digamos, en estas líneas de campo magnético. El cinturón interior de Van Allen, de estas partículas, son protones, pues son más pesadas, y el cinturón exterior son electrones, que son más livianitos, son mucho más livianos que los protones, y estos cinturones de radiación son muy variables y se ven muy afectados cuando tenemos interacción con estas estructuras del viento solar. Entonces, no es que la parte secular, digamos, la parte del geodínamo terrestre se ve afectado, sino también la componente de los cinturones de radiación de Van Allen, que ayudan a nuestro campo geomagnético. Si vos pones un magnetómetro, medís las dos componentes, ¿no? La que viene de los cinturones de radiación y la que viene del geodínamo terrestre. No puedes distinguir cuál es cuál. Y vas a ver una variación en digamos, la medición. Y como ya te digo, cuando hay campos magnéticos variables, se generan corrientes inducidas, que se llaman efecto Faraday, en las líneas de distribución largas, ¿no? De mesoescala, y eso hace que quizá algunos transformadores se vean sobrecargados, porque no estaba pensado para un evento de ese estilo, que no son tan frecuentes tampoco, digamos. Y te puede quemar transformadores. O sea, uno sabe que para poder distribuir, entonces uno pone alta tensión para poder viajar a largas distancias, y después un transformador te lo baja la tensión para poder distribuir después en las ciudades, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro de los efectos indeseables, ¿no? Y además, también en los oleoductos y gasoductos se produce corrosión por estas sobretensiones, digamos, en la estructura. Aumenta la corrosión de estos tubos sin costura, y les saca la vida útil a los oleoductos y gasoductos. Y son muy caros los oleoductos y gasoductos. Pregúntenle digamos, a Techint o a cualquiera que esté fabricándolos. Entonces, que digamos, disminuya la vida útil de esas líneas de distribución, de esos oleoductos, por corrosión debido a las corrientes, a las sobrecorrientes, es un problema. En general se ponen ánodos de sacrificio y se hacen tratar de poner correcciones para que esté todo al mismo potencial, porque los ingenieros ya obviamente lo detectaron, este tipo de problemas, pero aún así, bueno, afecta. Fíjense, está buenísimo, fíjense cómo viene uno de estos eventos y le saca toda la cola al cometa. A mí cuando yo vi esto dije, wow. Se puede ver el efecto de estas eyecciones de masa coronal interplanetarias y cómo pueden incluso sacarle toda la cola a un cometa. Y bueno, por supuesto, si uno tiene satélites propios en el espacio, por más que estén endurecidos por radiación, o sea, obviamente hay satélites, dependiendo de la órbita, hay algunos que están por debajo de los cinturones de radiación, y hay otros que tienen órbita polar que entran y salen de los cinturones de radiación, entonces en algún momento están expuestos a todas estas partículas, pero aún así, aún con endurecimiento por radiación, con esos tratamientos, uno de estos eventos te puede freír tu satélite, y es muy caro poner en órbita un satélite, y entonces es como interesante también desde ese punto tecnológico, desde el punto de vista tecnológico, estudiar la meteorología del espacio, ¿no?
Entonces, los impactos principales serían las corrientes telúricas, que les comenté, por efecto Faraday, el problema de disrupción de las comunicaciones, que le sacan accuracy al sistema de posicionamiento global, afectan las tecnologías satelitales, aumentan los niveles de radiación en pasajeros y tripulaciones, ¿sí? Y también afecta el control de órbita satelital, porque lo que pasa es que cuando estos eventos calientan la atmósfera. Entonces, ¿qué hace? Calienta la atmósfera y la atmósfera se expande, ¿sí? Y hay una cosa que se llama drag o arrastre, que, digamos, los satélites están pensados para soportar determinada fuerza de arrastre, ¿no? Si la atmósfera de pronto se te expande, te respira, digamos, por decirlo así, vas a tener más frenado que el que vos esperabas. Entonces vas a necesitar más energía, digamos, para mantenerlo en la órbita que tiene que estar el satélite, ¿está bien? Bueno, ¿qué le pasó a Elon Musk, que mandó sus picos satélites? Ocurrió uno de estos eventos, la atmósfera se expandió, la energía no les dio para mantenerlos en órbita, y como del orden de 20 o 30 de esos picos satélites se precipitaron nuevamente a la Tierra. ¿Por qué? Bueno, creo que ahora se va a poner las pilas y va a chequear las condiciones de meteorología espacial antes de tirar sus satélites, pero bueno, digamos, esos efectos ocurren y afectan. Bueno, Elon Musk tiene mucha plata, pero imagínate que vos estás en tu universidad tratando de hacer tu pico satélite y ponerlo en órbita y qué sé yo, todo entusiasmado, y te vienen uno de estos eventos y tu único satélite que hiciste te lo fríe. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta este tipo de cosas. Igual también hay como una legislación que se está tratando de generar, porque hay mucha de lo que se llama chatarra espacial que está rodeando la Tierra y que en algún punto, si se empiezan a tirar cosas sin control, puede afectar seriamente, digamos, la Tierra. Y además, bueno, los que hacen observaciones astronómicas, estas constelaciones de satélites también les generan contaminación lumínica, bueno, que joroba para estudiar el universo. Pero bueno, nos da internet, qué sé yo, hay que ver qué cosas, ¿no? Bueno, entonces, los efectos, como les decía, de arrastre atmosférico también pueden dañar las celdas fotovoltaicas, ¿sí? Este bombardeo de partículas daña las celdas fotovoltaicas de los satélites, expone también a los astronautas, ¿no? O sea, bueno, los efectos bonitos, esta es Aurora, ¿no? La diosa del atardecer para los romanos, que sería como las auroras, son los efectos bonitos, divertidos. Y después están los efectos que no son tan divertidos. Así lució desde el espacio el apagón de Quebec, que generó que toda esta costa se viera sin electricidad, porque el sistema estaba interconectado, entonces empezó a caer uno y empezaron a caerse todos como fichitas de dominó, y generó, digamos, que estos transformadores se vieran afectados, como les había comentado, ¿no? Vamos a ver. Fue bastante impresionante eso, ¿no? Otro de los eventos que pueden ocurrir son fulguraciones solares, se llaman flares o fulguraciones, que están asociadas a la liberación rápida de energía, digamos, de energía magnética no potencial, que se triggerea por una, digamos, desestabilización de las estructuras magnéticas. Básicamente se torsionan y se genera reconexión y, digamos, se aceleran partículas no térmicas, y cuando uno acelera partículas en las patas estas de los loops estos, la aceleración de partículas genera emisión, ¿sí? En todas las longitudes de onda, especialmente en radio, en luz blanca, en extremo ultravioleta, en rayos X blandos y duros,
hasta incluso en gamas, dependiendo de qué tan potente sea el flare, y eso se puede medir. La sonda GOES mide estas fulguraciones, y dependiendo de el pico de flujo en watts sobre metro cuadrado, hay como una clasificación y con los efectos que puede traer, ¿no? Están los tipo A, B, C, M o X. Las C, M y X son las más, digamos, las más energéticas y las que pueden traer más problemas. La X es la que puede generar apagones de radio, directamente blackouts, que uno no puede comunicarse en forma con HF, entonces los aviones se quedan sin comunicación, por ejemplo. Y bueno, y en los periodos de alta actividad solar es más probable de tener estas fulguraciones solares complicadas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando ocurren estas eyecciones coronales de masa o eyecciones coronales de masa interplanetaria, puede haber un proceso que se llama reconexión magnética, donde este escudito terrestre que está tan bien armadito, digamos, la conectividad se cambia. Fíjense acá en esta simulación, esta es una imagen artística, esta es una simulación, y acá vemos cómo en esta zona, donde hay una pequeñita resistividad, cambia la conectividad de las líneas de campo, y algo que venía separado, la del Sol en rojo y la de la Tierra en verde, terminan conectándose, ¿sí? Y entonces partículas que vienen espiralando, digamos, directamente de una de estas estructuras solares, son inyectadas directamente a la magnetosfera terrestre, ¿sí? Porque cambia la conectividad y se va. ¿Para dónde se va? Por supuesto, siempre para las zonas polares, donde se abre el escudo geomagnético y van para allá. ¿Sí? Y ese es el problema, ¿no? Porque energizan, digamos, todo lo que es la cavidad resonante de la magnetósfera y nos tiran un montón de partículas que, bueno, generan estos eventos de auroras que son bonitos, pero también nos sacude el campo geomagnético, nos trae una serie de problemas. ¿Qué pasa con la ionosfera? Como comentabas, Dylan, nosotros tenemos distintas capas que van variando a lo largo del día. Ya les dije que hay un ciclo diario, ¿sí? Y en general las ondas de radio, las ondas HF, se, digamos, propagan tratando de reflejarse acá en estas capas. La F es la que está persistente casi siempre, a menos que, bueno, que haya problemas de cintilaciones o alguna cosa, y es la que más se usa para las comunicaciones. Entonces, se hacen también pronósticos, digamos, es muy crítico para los sistemas de posicionamiento global saber cuál es el contenido electrónico total, que es en los que les va a hacer que haya este delay o este retraso en la transmisión de las ondas que van y vienen, y que me puede llegar a tener un problema después cuando quiero ese retraso en tiempo se me va a traducir en un problema de poca precisión después en la distancia, ¿no? ¿Qué pasa? También nuestro campo geomagnético no es puramente dipolar, tiene términos cuadrupolares, o sea, tiene, digamos, tiene lugares donde el campo geomagnético es más débil, eso se llama anomalía del Atlántico Sur, ahora se llama anomalía geomagnética sur porque ya no está en el Atlántico, ya está en el continente, ¿no? Se va moviendo, y entonces ven cómo se va en esos lugares, también hay mayor, digamos, problemas de ionización en las zonas ecuatoriales, digamos, a 15 grados
para arriba y para abajo de lo que sería el ecuador geomagnético terrestre, que es un efecto que se llama fuente, un ejemplo Fontana, y entonces ahí tenemos que las densidades de partículas varían, ¿sí? Entonces, no solamente digamos, los que queremos comunicarnos en forma, digamos, civil, para aeropuertos o aviones, sino también, digamos, los sistemas de comunicación militares, por ejemplo, de la Armada, hacen su pronóstico de radiopropagación para ver en qué frecuencias de operación van a poder comunicarse, teniendo en cuenta estos ciclos diarios que les decía, y si hay alguna perturbación extra, digamos, como para que uno no se quede sin comunicaciones. En altas latitudes es particularmente crítico, porque si uno tiene gente desplegada en el terreno, científicos, un paleontólogo, geólogos, lo que sea, que va a hacer alguna actividad, sobre todo en bases antárticas, dependen de la comunicación radial. ¿Está bien? Entonces, si hay un evento de estos y dura un par de días, hay un par de días en que, o sea, todas las noches a una determinada hora, los campamentos científicos se comunican con la base, bueno, explicando, digamos, si hubo alguna novedad, si están todos bien, si hay que hacer algún repliegue de emergencia, lo que sea. Entonces imagínense que se quedan 2 o 3 días sin comunicaciones por un evento de estos y uno no sabe si tiene que ir a rescatar a la gente, si pasó algo o no. Entonces, bueno, eso también es crítico para las operaciones en terreno, en altas latitudes o en el mar, ¿no? Uno se queda sin saber dónde está determinada embarcación. Entonces, por eso este tipo de, digamos, de estudios son importantes y está todo acoplado con nuestros sistemas de comunicación y cómo cómo la tecnología nos está condicionando también en las operaciones diarias. ¿Qué pasa? Además de estas digamos, eyecciones de masa coronal, también hay eventos de aceleración de partículas especialmente grandes, que son eventos de aceleración de partículas solares, que son particularmente peligrosos para astronautas, y pueden ir poblando los flujos de los cinturones de radiación de Van Allen, que, como les había mostrado, ¿sí? Acá ven el cinturón interior y el exterior, y este es un estudio que publicó Lanavere y Sergio Dazo en 2015, de nuestro satélite SAC-D, que tenía un medidor de radiación, y se ve como en los eventos estos se iban poblando poblaciones de un cinturón a otro, se iban pasando, digamos, partículas, y cuando estaban en los periodos así complicados, ¿no? En los periodos de alta actividad, eventos extremos, ¿no? ¿Qué pasa con la anomalía del Atlántico Sur, que les comentaba? Bueno, se intensifican estos flujos de partículas superenergéticas justamente en esa zona. Y fíjense, ¿quién está en rojito y quién está en amarillito? Que son los más afectados. Bueno, la zona de la península antártica, la zona sur, y toda la zona de nuestro país. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un satélite que va pasando por ahí, lo voy a poner en modo seguro, voy a replegar los paneles solares para que no se vea afectado. Y entonces, si nosotros queremos tener en nuestra zona comunicaciones y que los satélites sigan funcionando, necesitamos tener estudios de cuándo van a ocurrir estos eventos, qué va a pasar, porque si no, lo que va a pasar es que no vamos a tener comunicaciones, porque todos los satélites van a poner en modo seguro cuando pasen por ahí, que es lo que yo haría, digamos. Si yo fuera la dueña del satélite, digo, bueno, listo, pobres muchachos se quedan sin comunicación, no me importa, yo protejo mi satélite. Entonces, bueno, y fíjense que en el hemisferio norte no es tan así. Entonces, los más afectados somos nosotros.
Este es un reporte de fallas de memory upsets en Landsat, es por fallas que correlacionan con flujo de partículas en la órbita terrestre. Fíjense cuáles son las zonas más afectadas, ¿no? O sea, el dibujito lo dice todo. ¿Y qué pasa también con los satélites de la NASA? Con la degradación de los arreglos de los paneles solares, antes y después de que van ocurriendo estos eventos de protones energéticos. Fíjense que el decrecimiento de la performance es, digamos, de 2%, más o menos, digamos, suavecito. Cuando vienen estos eventos va bajando significativamente y tendría que estar, digamos, la performance acá, pero terminó estando acá porque hubo 1, 2, 3, 4, 5 eventos que afectaron los paneles solares del SOHO, ¿sí? De este satélite. Entonces le baja la vida útil a toda la misión, porque si no tenés energía, no anda, ¿está? Entonces estos eventos te bajan la vida útil de tu misión. Vos tenés una misión que dice, bueno, va a durar tantos años, y por ahí no, ¿sí? Por ahí no te dura tantos años. Puede fallar, ¿sí? Bueno, en el 97 un satélite de Telstar también sufrió pérdidas, pero claro, en esa época los pronósticos actuales de Space Weather no estaban tan ajustados como ahora, y bueno, la mejor política siempre es apagar los sistemas en forma controlada para después poder levantarlos, que se desbarate todo y después no poder uno volverlos operativos nuevamente, ¿no? Entonces siempre está ese juego de digamos, cómo proteger la tecnología que tenés instalada, que cuesta mucho volverla nuevamente a poner, y lo que uno puede hacer para después volverla a poner operativa, ¿sí? Bueno, el satélite SACDE sale de servicio el 7 de junio de 2015. Digamos, con ese satélite se tenía la posibilidad de monitorear real de datos de un glaciar, de la temperatura de un glaciar, desde Antártida, y ahora, después de esa fecha, se tuvo que volver al sistema de todos los años, escalar el glaciar, buscar el disco rígido, cambiarlo, volver a ponerle, y sacar los datos de esa forma, con el riesgo que eso conlleva, ¿no? Cuando se podía monitorear en tiempo real, cuasi real, con el satélite. Entonces, la falla del satélite, no hubo un evento específico asociado, pero digamos, mi guess es que justamente la vida útil se fue degradando por distintos eventos y después, bueno, dejó de funcionar. Entonces, también nos afecta, digamos, nos afecta a nosotros ese tipo de problemas, no solamente los satélites de la NASA, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los impactos de estas erupciones solares y choques de eyecciones coronales de masa? Calientan e ionizan la atmósfera superior de nuestro planeta, dañan las superficies exteriores de los satélites, pueden llegar a generar lo que se llaman comandos fantasmas, ¿no? Que empiece un 0 cambia por un 1, y empiezan a generar malos funcionamientos, eventos de reseteo, saturación de las cámaras CCD que están en órbita, y por supuesto el aumento de la radiación en los astronautas. Imagínense, este pobre astronauta se fue a arreglar algo en la Estación Espacial Internacional, y al Sol se le ocurre mandar uno de estos eventos dirigidos hacia la Tierra. Entonces, lo que ocurre es que, por supuesto, ahora hay pronósticos, entonces se le dice que no se puede hacer este arreglo, se ponen en la Estación Espacial Internacional debajo de lo que sean los tanques de almacenamiento de agua. El agua tiene mucho poder de frenado de la radiación. Si ustedes ven los combustibles ya utilizados en las centrales nucleares, los ponen bajo 5 metros de agua, y ustedes van a ver, bueno, lo van a ver el agua muy azul por efecto Cherenkov, que después vamos a charlar un poquito de eso.
Pero bueno, se trata de preservar la vida de los astronautas que están en el espacio, ¿no? ¿Y qué pasa? Hubo un evento muy significativo, se llamaba Evento Carrington, que fue en 1858, bueno, que se vieron auroras en zonas ecuatoriales, y causó muerte de los operadores de telégrafos. Pero bueno, como la tecnología en aquella época no estaba tan desarrollada, no fue, digamos, está bien, se murieron estas personas, qué sé yo, pero no fue tan, digamos, todavía las comunicaciones estaban con chasquis, digamos, ¿no? Entonces no fue tan disruptivo como si uno de estos eventos ocurrieran ahora. En julio de 2012, dos erupciones solares generaron un evento interplanetario donde una primera eyección barrió el medio interplanetario y después vino inmediatamente otra. La Tierra le pifió por 2 días a este evento, o sea, por suerte se fue deflectado hacia otro lugar, pero si hubiera sido dirigido hacia la Tierra, hubiera sido otro evento Carrington. Entonces, probablemente no estaríamos hablando ahora, porque todavía estaríamos tratando de conseguir transformadores para volver a tener luz 10 años después. O sea, son, por suerte, eventos que no ocurren, digamos, en forma habitual, pero si ocurrieran, la única vez que ocurriera, digamos, sería básicamente catastrófico para todas nuestras tecnologías. Así que hay que tenerlo muy, muy en cuenta eso. Y además hay sistemas que están interconectados que uno ni siquiera se imagina. O sea, no anda el GPS. Uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver con el cajero automático donde yo cobro la plata? Bueno, porque están sincronizados por GPS el tiempo. Digamos, ya se sabe dónde está el cajero automático. El cajero sigue estando siempre en el mismo lugar, pero se utiliza el GPS para la sincronización bursátil y para la sincronización temporal. Entonces no te funcionan los sistemas de posicionamiento global y tampoco te funcionan todas las cosas que tienen que ver con el tiempo. ¿Sí? Entonces hay un montón de cosas que están interconectadas que uno ni siquiera se imagina, y bueno, y los daños que son... y bueno, después hay estudios estadísticos que nos muestran que cuanto más tiempo un sistema, una estructura tenga de vida útil, más posibilidades tiene de sufrir un evento Carrington eventualmente, ¿no? Pero esto es probabilidades, dejémoslo ahí. Hay estudios sobre las corrientes inducidas en oleoductos y gasoductos, digamos, que se han sido medidos, y también estudios sobre la radiación de vuelos, por ejemplo, de Bucaramanga a Buenos Aires, ¿sí? A bordo de los aviones comerciales, ¿no? Sí, alguien iba a decir algo, ¿o no? No, bueno. Entonces, ¿por qué estudiar, digamos, meteorología del espacio y qué tiene que ver con la astrofísica de rayos cósmicos, ¿no? Los rayos cósmicos son estos núcleos atómicos, digamos, de alta energía que se desplazan en el espacio a una velocidad cercana de la luz, interactúan con la atmósfera terrestre, generan la cascada de reacciones nucleares, que se pueden medir con detectores apropiados, ¿sí? Los primeros detectores eran detectores de monitores de neutrones, que son contadores de partículas neutras sin carga, ¿sí? Y los de última generación, como nuestro detector Cherenkov, en agua, permite medir las partículas cargadas y se puede discriminar energía, ¿sí? Entonces, cada segundo, unas 10.000 partículas con velocidades cercanas a la luz golpean cada metro cuadrado de las distintas capas de la atmósfera, ¿sí? Y lo que ocurre es que los rayos cósmicos nos traen información del medio que atraviesan, ya que pueden ser acelerados durante ondas de choque que se producen en las supernovas, que son explosiones de estrellas, o eventos superenergéticos. Y entonces, digamos, uno puede estudiar cómo son las interacciones de estos rayos cósmicos en el camino que hicieron por el medio interestelar, ¿no? A ver, ups.
¿Por qué colocamos nuestro detector en Antártida? ¿Sí? Como les decía, las partículas cargadas se mueven espiralando en las líneas de campo magnético y preferentemente van hacia las zonas polares. Nuestros detectores tienen un recipiente con agua ultra pura, una electrónica ultra rápida. Para que se den una idea, la electrónica de nuestros celulares es electrónica de milisegundos. La electrónica que nosotros usamos para detectar esto son electrónicas de nanosegundos, o sea, en lugar de 10 a la menos 6, 10 a la menos 9, ¿sí? O sea, una milésima de una millonésima de segundo, ¿sí? Y las partículas que son muy energéticas, están cargadas, energizan, las moléculas de agua son moléculas polares, y devuelven esa energía depositada en forma de luz, se forma un gas de fotones, y eso se puede detectar con un fotomultiplicador y una electrónica asociada, ¿sí? Y este efecto de energizar las moléculas de agua se llama efecto Cherenkov. Los astronautas, al principio en el espacio cuando llegaban, cerraban los ojos y veían como particulitas, destellos, y era que estaban produciendo ese efecto Cherenkov en sus globos oculares, ¿no? O sea, el efecto Cherenkov es algo que es conocido desde hace mucho, y es por eso que también el agua de las centrales nucleares, donde ponen digamos, los combustibles ya usados, bajo esos 5 metros de agua, se luce tan azul, ¿no? Luce tan azul porque la energía esta se devuelve en forma de luz en los azules y los ultravioletas. Entonces esa luz se puede colectar y hacer las mediciones, ¿no? A ver, ¿qué más? Porque Antártida, cuando nosotros pusimos, fíjense todas las bases que tiene nuestro país, las que están en verdecitos son bases que son permanentes, o sea, durante todo el año, invierno y verano funcionan, y las otras solo funcionan durante el verano, que son para estudio más que nada de biota, de pingüinos, bueno, ese tipo de cosas. También vida marina, ¿no? Y entonces lo colocamos por encima del círculo polar, en Marambio, porque tiene acceso con Hércules, con avión, es más sencillo el acceso, y además ustedes ven la rigidez de corte, este trabajo publicado por Macías Mesa y Dazo, ustedes ven que la rigidez de corte de las partículas hace que partículas de menor energía puedan llegar a estas altas latitudes, entonces uno puede captar incluso eventos energéticos solares, ¿no? Porque nuestro escudo geomagnético es muy efectivo blindando las zonas, digamos, ecuatoriales, en las zonas de latitudes medias, y no tanto las latitudes altas. Entonces, si uno quiere poner un detector de partículas, el lugar en la Tierra, digamos, además del espacio, que se nos va de rango de dinero, digamos, si uno lo quiere poner, los lugares más piolas para hacerlo es en altas latitudes, ¿no? Bueno, entonces los objetivos científicos fueron el estudio de eventos transitorios y de largo plazo en meteorología del espacio, a través de la modulación solar de los rayos cósmicos, las mediciones de radiación de fondo a nivel del suelo y las simulaciones a nivel de altura de vuelo, ¿no? Entonces lo que hacemos es, nuestro flujo de rayos cósmicos está modulado por la actividad solar, tenemos nuestro flujo modulado, este flujo modulado interactúa con el campo geomagnético, de los cuales entonces llegan algunos primarios, o sea, los que hicimos el estudio, los que entran como viniendo hacia África, son los que llegan a la Antártida, por ejemplo. Estos primarios interactúan con la atmósfera de la Tierra y generan la lluvia de partículas secundarias, y estas partículas secundarias las convolucionamos con la respuesta del detector y tenemos nuestra señal. Entonces, mirando la variación de las señales de flujo de rayos cósmicos, podemos inferir qué pasa con la actividad solar, y observando la actividad solar podemos inferir qué es lo que esperamos encontrar en nuestro flujo de rayos cósmicos. Entonces es una doble vía como para tratar de entender qué es lo que está ocurriendo y lo que se puede estudiar. Y además, en toda la colaboración, porque el nodo antártico es el más austral, pero podemos hacer análisis multiespectrales, o sea, mediciones simultáneas en la
banda electromagnética, muónica y la de multipartículas, y en los distintos rigideces de corte, en los distintos nodos de la colaboración. Si ustedes ven cómo está la distribución digamos, de neutron monitors y cómo es la distribución en Sudamérica, vemos que hay un gap, que hay un bache, y que el Latin American Giant Observatory, o el Observatorio Gigante Latinoamericano de Detectores por efecto Cherenkov, viene a cubrir ese bache en nuestra región para medir, digamos, flujos de la cascada drónica, básicamente. También participamos en los protocolos de gestión interinstitucional, de gestión de información para perturbaciones graves del abastecimiento eléctrico, para eventos de space weather. Este es el sistema, a la derecha van a ver el sistema interconectado nacional, que, bueno, que es vulnerable frente a eventos, no solamente de space weather. Se recuerdan en 2019, el Día del Padre, 50 millones de personas sin luz. No fue un evento de meteorología del espacio, justo me tocaba a mí monitorear las condiciones y dije, no puede ser, no se me pasó nada. No era yo, no era un evento de meteorología espacial, pero sí mostró la vulnerabilidad del sistema interconectado nacional, que puede ser susceptible a eventos, de eventos severos, ¿no? Y bueno, nosotros colocamos nuestro detector, que le pusimos Neurus de nombre, pero después tuvimos que buscarle un acrónimo para que los extranjeros pudieran entender. Entonces, es New Antarctic Cosmic Ray Detector Used in Space Weather, pero en realidad tiene que ver un poco con la morfología del detector. Fíjense acá el encamisado mecánico donde va el fotomultiplicador, parece el sombrerito de Hijitus. Y bueno, y en la serie el científico era Neurus, era bastante cabrón y medio... Pero bueno, era el único científico que había en la serie de mi época, de esos jóvenes. Esto no lo vivieron, pero un poco para darle un tono autóctono a nuestro detector, le pusimos Neurus, y además instalaron todos los demás detectores, ¿no? Una estación meteorológica, magnetómetros, ¿no? Porque después las mediciones hay que corregirlas por presión, porque si no, en lugar de un detector de partículas, lo que uno tiene es un barómetro básicamente muy caro, ¿no? Porque como interactúa con las capas de la atmósfera, si uno no corrige por presión, básicamente lo que está midiendo es la presión atmosférica, ¿no? Y no el flujo de partículas. Entonces también tuvimos que desarrollar una estación meteorológica que fuimos a calibrar en las instalaciones del Servicio Meteorológico Nacional. Bueno, un montón de cosas que hubo que hacer. Acá están las comparaciones del primer mes de operaciones de Neurus con 2 neutron monitors de rigidez de corte similar. Fíjense cómo machea hermosamente, digamos, las 2 señales. Y bueno, los que fuimos, el equipo, éramos 4 personas, pero los que hicieron posible que todo esto funcionara eran, pues, por supuesto, muchísimos más. Y bueno, dejamos nuestro corte de cinta simbólico el Día de la Antártida Argentina, que es el 22 de febrero del 2019, lo dejamos funcionando, y se mantiene funcionando en forma ininterrumpida, aún con pandemia, aún cuando otros observatorios dejaron de funcionar. El nuestro siguió funcionando, digamos, de la mejor manera, siempre, bueno, con mucho esfuerzo, ¿no? Pero siguió funcionando. Si quieren, les voy a, digamos, si tengo algunos minutos más, les voy a mostrar un poco cómo fue el proceso. Tengo otra PowerPoint con información más extra de cómo pudimos armar el laboratorio, digamos. Esperen que les comparto pantalla. Como se dice, el entretelón, ¿no? Ahora. Este es el backstage, ¿no? Claro, backstage. Es el backstage de nuestra odisea, como les decía, que bueno, acá estamos organizando la carga, ¿no? Ya les dije, fueron 3 toneladas
de carga. Acá estamos en el Instituto de Astronomía y Física del Espacio, armando los cajones con el equipo técnico, acá desembalando en el, en el lugar. Tuvimos que llevar con snowcats y digamos, porque no lo podíamos transportar, digamos, a mano. Estábamos ahí, fíjense que adentro del laboratorio ya habíamos trabajado tanto que hasta nos empezamos a desarmar la ropa de frío, porque ya estábamos bastante cansados. Hicimos una parada, o sea, viajamos en Hércules de la Fuerza Aérea, hicimos la parada obligada en Río Gallegos, porque ahí tienen que abastecer combustible y hay que esperar las condiciones para lo que se llama hacer el cruce, ¿no? Esperar que las condiciones estén bien, porque si no después te tenés que volver a medio camino de vuelta al continente sudamericano, porque no tenés condiciones para aterrizar. Hay una pista de aterrizaje en Marambio. Tuvimos que estar algunos días en la Gamela y esperando poder hacer el cruce con otros científicos. Y bueno, jugando al truco y viendo cómo hacíamos pasar el tiempo mientras esperábamos. Bueno, cuando llegamos, también hubo posibilidad de conocer la pingüinera que está ahí, y bueno. Y después, bueno, el trabajo de acondicionar el lugar para, esto lo hicieron personal del grupo de trabajos del comando conjunto, digamos, que nos ayudó, hicieron el aislamiento y bueno, hubo que, ya les digo, hacer la conexión eléctrica, desarmar todo, armar todo. En 3 meses teníamos que dejarlo todo andando y además calibrarlo, ¿no? O sea, armar todo el laboratorio. O sea, les dieron un galpón vacío, era nada más que la estructura. Nos dieron lo mejor que podían, digamos, sí, porque vaciaron todo y la estructura la reforzaron, le pusieron, o sea, nos lo dieron lo mejor que podían, y después nosotros teníamos que hacer el resto, ¿no? Como, acá estamos re felices porque imagínense, después de tanto esfuerzo, fue, bueno, esta foto me encanta porque además se ve el laboratorio y se ve la Vía Láctea de donde vienen los rayos cósmicos que nosotros medimos, ¿no? Así que bueno, fue trabajo duro, el clima, como siempre, para quien dice, bueno, es verano, sí, es verano, mira toda la nievita que se acumuló, es verano, sí. Bueno, la base, por suerte ahí se puede ir por pasarela, uno se puede ir agarrando, si hay viento no te es que ir atado, así que eso está bueno. Uno se puede agarrar de la pasarela, no hace falta estar atado con una soga con la otra persona. Y bueno, acá estamos todos felices por haber logrado el objetivo. Así que bueno, sí, no fue sencillo, fue una odisea, como les digo, pero por supuesto vale la pena. Todo ese tipo de trabajo es lo que nos hace seguir. Y bueno, por supuesto esto dio lugar a trabajos científicos y estamos presentando resultados, etc. Pero bueno, me parece que para los que quieran ver qué voy a hacer en el futuro, digamos, yo fui a la Antártida a buscar después sitio para el detector antes de todo esto que ustedes ven. Me fui en helicóptero. Si a mí me decían cuando estaba cursando mi carrera en la UBA, te vas a ir en un helicóptero a la Antártida a ver si encontrás sitio para tu detector. Yo me iba a matar de risa, digo, eso es Indiana Jones, digamos, yo no, voy a estar en un laboratorio, qué sé yo. Resulta que uno se ve haciendo cosas que no creía que era posible que iba a hacer, y lo cual está buenísimo porque, digamos, te dice un poco qué tan comprometido con lo que crees que vas a poder lograr estás. Por supuesto, todo se puede hacer porque el grupo de trabajo es fantástico, es el Dream Team, como digo siempre. Tanto el director del proyecto como, bueno, yo que lo codirijo, y el resto del grupo, porque además participaron también estudiantes de la licenciatura en física que hicieron su laboratorio 6 y 7, wow, tuneando cosas del detector en el IAFE. Así que participaron también, bueno, colegas de la colaboración que nos
nos pasamos información, por supuesto es colaborativo, entonces los desarrollos que hacemos nosotros los pasamos al resto de la colaboración para que lo puedan utilizar. Tengan en cuenta que, bueno, que este tipo de detectores Cherenkov es un spin-off del desarrollo del Piero-Yer, entonces, pero adaptado a condiciones antárticas. No podemos poner un tanque de 3.000 litros con 3 fotomultiplicadores, o sea, tenemos que poner algo pequeño, acotado. No buscamos direccionalidad, en principio, con el solo tanque, pero después, o sea, cuando salga publicado van a ver que se puede ver por lo menos la anisotropía de los rayos cósmicos, que eso es un trabajo muy interesante que estamos haciendo. Así que, digamos, con todas las vicisitudes de hacer ciencia en un país que como el nuestro, pero con toda también la alegría de poder hacer ciencia para un país como el nuestro, y devolver también la educación pública que uno recibió. La verdad que, digamos, tengan en cuenta que hay un montón de cosas que se pueden hacer, y que con resiliencia y no cejando en el esfuerzo se pueden lograr, digamos. Entonces, bueno, los invito a seguir esta carrera. La carrera es hermosa, y se pueden encarar millones de cosas. Y realmente el entusiasmo, digamos, nosotros, no les digo, fue como tocar el cielo con las manos cuando logramos dejar todo montado y todo funcionando, y cada campaña que vamos y que vamos mejorando cosas, realmente es un lujo. No sé, nadie que no haya, el que hace investigación sabe lo que es, después de todo el esfuerzo, llegar a un resultado y llegar a tener montado un equipo funcionando. El que hace algo experimental sabe realmente lo que es eso. Y saben las lágrimas de alegría que uno de pronto empieza a abrazarse con todo el mundo, y realmente es así, ¿no? Es así, es como poner no sé, salvando las distancias, a un satélite en órbita, no sé, para nosotros fue ese tipo de gesta épica de lograr colocar este laboratorio, porque ya les digo, no fue solo colocar un detector, fue montar todo un laboratorio en 3 meses. Eso ya fue un logro en sí. Muchas felicidades, la verdad, la charla estuvo muy buena. Para mí merece unos aplausos. Bueno, muchísimas gracias, qué amable, gracias. Adriana, acabas de transmitir el espíritu que nosotros queremos destacar en Laboratorio Cero. Eso es lo que queremos lograr, que transmitas, no sé, tu entusiasmo a los chicos, como Dylan y como tantos otros estudiantes que escuchan. Eso, no sé, esa gesta que uno a veces lo hace así a pulmón y termina haciendo, bueno, en el fondo una patriada de, bueno, llevarlo a la Antártida o llevarlo, no sé, a donde fuese. Bueno, es realmente algo que queremos dejar así como enseñanza para los chicos. Quería hacer un par de comentarios para Adriana. Una es, lo que a nosotros nos protege un poco es que no estamos a las mismas latitudes que Europa o Estados Unidos. Claro. Ellos están mucho más cerca del polo que nosotros. Sí. Qué sé yo, París creo que está a la altura de Río Gallegos o Ushuaia, por ahí más o menos. Eso, y otra es, por suerte, viste los estudios de ¿cómo se llama? Con hielo de Groenlandia. Eventos Carrington hubo solamente, no hubo ninguno desde el año 1660 al menos. Sí, pero en 2012 yo me asusté, dije... Pasamos cerca, sí. Estuvimos ahí y no había un teléfono rojo. Vos decís, bueno, yo vengo monitoreando esto, ¿a quién le avisamos? Fue como un warning realmente... bueno, por suerte el sol nos perdonó la vida, pero digo, justamente, afortunadamente no ocurren, nos da tiempo para estudiarlo, ¿no? O sea, nos da tiempo para... Nos da tiempo para levantar las alarmas. Esa es una pregunta, ¿no?
pasó una pandemia y decís, uy, nadie estaba preparado para eso, y esto es una advertencia de que eso puede pasar, o sea, mañana nos podemos quedar sin, no sé, telecomunicaciones, sin electricidad, y es azaroso. ¿Qué habría que Bueno, preparar? ¿Qué tendríamos que tener bueno, preparados? Claro, o sea, Argentina, Formadores de repuesto. Bueno, por ejemplo, sí, pero eso, pero ¿cómo de o un repuesto? celular ¿Qué de quiere repuesto. decir? no, bueno, en, digamos, nuestros países, nuestra región, digamos, Argentina está ya iniciando, ya les digo, estos estudios. En Brasil también hay un centro de meteorología, ya nosotros tenemos un centro de alerta regional, tenemos, digamos, los que tienen la potestad de dictar las alertas es el Servicio Meteorológico Nacional, por ley. Entonces, ya nosotros también, gente del grupo, participa capacitando a gente del Servicio Meteorológico para que pueda, digamos, entender este tipo de eventos. Se está armando de a poco, por supuesto. La ESA, la NASA, las agencias espaciales europeas tienen mucha más infraestructura, tienen, digamos, armado, digamos, un sistema un poquito más sofisticado, pero bueno, estamos trabajando. O sea, la cuestión es que en algún punto hay que comenzar, ¿no? ¿No es cierto? Pero con la alerta temprana, uno que podría hacer, por ejemplo, apagar, cortar la luz masivamente, cortar el servicio por lo eléctrico. menos redirigir o ver cómo se puede, justamente, cómo se puede proteger a los sistemas para después poder volverlos a levantar. El problema de no tener, digamos, de no tener el conocimiento de que va a ocurrir algo, es que las cosas caen de forma desordenada y se rompen y entonces no podés después volver a ponerlas en servicio. Preferible tener un corte, digamos, controlado. Programado, claro, controlado. Claro, o de alguna forma tratar de ver eso. Por supuesto, para lograr eso necesitas tener una precisión en el pronóstico. Digamos que, imagínense, nosotros estamos en meteorología espacial como en meteorología tradicional hace 30 años. ¿Sí? Y meteorología tradicional, aún con los modelos y los sistemas de asimilación de datos y yo qué, muchas veces tienen que recalcular y no son, y le pifian, digamos, ¿no? O sea, entonces, si yo tengo que dejar a todo un país sin luz, tengo que tener un sistema que sea muy confiable. Y el problema de los sistemas no solamente, o sea, no es que es un problema nuestro, de nuestro grupo, de nuestra región, sino también es un problema de la NOAA, que es la que los, en Estados Unidos quienes hacen este tipo de estudios, y la ESA, que los sistemas de alerta dan más falsos positivos de los que deberían. ¿Está bien? Entonces hay que ajustar eso. Hay que ajustar un montón de cosas. Pero si no los empezás a estudiar, digamos, nunca vas a llegar, o sea, lo que digo es, en algún punto hay que empezar a estudiar esto y aprender de lo que hacen los demás y empezar a seguir haciendo esta línea de investigación para llegar al punto en que podamos hacer esto que les digo. Por suerte el Sol ha sido benévolo y no nos ha, digamos, destrozado todo antes de que pudiéramos hacer este tipo de estudios. Nos da tiempo como para poder encarar este tipo de estudios. Ahora bien, uno está pensando en estos sistemas catastróficos, pero también eventos que no necesariamente son tan extremos, también tienen, digamos, efectos, por ejemplo, en la radiopropagación. Entonces, un avión puede quedarse sin comunicación en medio del Atlántico y vos no sabés si fue un terrorista que te tomó el avión o no anda el equipo o el avión se cayó o qué pasó. Entonces, también para las cosas cotidianas, tener este tipo de pronósticos y este tipo de alertas, te podés llegar a quedar sin comunicaciones, puede llegar a pasar esto, aunque sea con alguna probabilidad, es importante para las operaciones, digamos, diarias de este tipo de sistemas. Entonces no pensemos
tanto en lo catastrófico, en lo que, bueno, si se rompe todo, bueno, a ver cómo remamos para levantar todo, sino también en operaciones diarias, eventos que por ahí no son tan, digamos, complicados a nivel global, sí te dejan sin comunicaciones, sí te pueden generar problemas con el posicionamiento global. Entonces, los sistemas de aumentación, sobre todo para el aterrizaje de aviones, es muy crítico, que si justo sabes que no va a andar bien el GPS, digamos, no lo uses para eso. O sea, para ese tipo de cosas, sí es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Aunque no sea un problema extremo. Y después, por ejemplo, a Elon Musk, 30 pico satélites se le frieron, o sea, se le cayeron de vuelta a la atmósfera. Eso es algo que pasó hace poco, digamos, unos meses. No es un evento de 1993, es un evento de 2022. Entonces, también todo este tipo de eventos hay que estudiarlos y hay que seguir, digamos, a mí mi interés primordial es la ciencia básica, y de entender los procesos y bueno, pero entiendo que desde la ciencia, haciendo productos operativos, nosotros aprendemos un montón y podemos mejorar nuestra ciencia. Entonces me gusta esa sinergia es ciencia básica, pero generando cosas útiles para la comunidad. También tenés la retroalimentación de que empezás a darte cuenta de efectos que si no haces ese monitoreo continuo, no te darías cuenta. Entonces, es importante ese research to operations, operations to research, que por lo menos en esta área de investigación es ese cosito más que además de hacer tu ciencia básica, estás aportando algo útil, digamos, para el país. Entonces eso también te da como una satisfacción de decir, bueno, vale la pena todo el esfuerzo, ¿no? Bueno, no acá sé, chicos, si tienen consultas. tenés comentarios Bueno, en el chat. ahí en el chat. A ver. No, bueno, Miguel Miguel. Dale, Andrés. Así No, bueno, no nos no sé si. pisamos. Dice, ¿se sigue usando la reflexión en la ionósfera para comunicaciones? Pregunta Miguel. Sí, para la gente desplegada en terreno, por ejemplo, en Antártida, los grupos de geólogos, paleontólogos, biólogos que van en carpa, por ejemplo, hay gente que va al pack de hielo a fijarse cómo los pingüinos emperador anidan, y eso se hace sobre el pack de hielo. Entonces, las comunicaciones son por HF, sí. Y ya les digo, todos los días a la noche en un determinado horario se pauta para poder estar en contacto con las personas para, bueno, asegurarse que están bien, que no, digamos, que siempre a esa hora hay comunicación con la base. Si a esa hora no hay comunicación con la base y nadie te dijo que había un evento de nada, tenés que ir a sacarlos, ¿no? Entonces, bueno, sí, se usa. Para operaciones en terreno se usa, y para los aviones también se usan esas comunicaciones. O sea, está bien, en el continente nosotros usamos teléfonos, otro tipo de comunicaciones, pero no se crean que todo es telefonía, ¿no? Hay otro tipo de comunicaciones que se siguen usando, claro, sí. Una pregunta. Si una persona como yo, ¿no? Digamos de 16 años, muchas veces Andrés hace este tipo de preguntas, a mí me gusta mucho. Quiere estudiar meteorología espacial, ¿dónde la estudiaría? ¿Dónde se podría? Bueno, mira, yo te digo mi derrotero. Mi derrotero fue, yo estudié física e hice mi doctorado en Instituto de Astronomía y Física del Espacio en, digamos, relaciones, en física del medio interplanetario, en física del medio entre el Sol y la Tierra, y ahí empezó todo, ahí empezó la fascinación porque claro, estamos viviendo al lado de la estrella. Los astrónomos es muy, muy gracioso, ¿no? Porque te dicen cuál es la estrella más cercana a la Tierra y te dicen Próxima Centauri, y es el Sol. Entonces, un poco cómo el Sol nos afecta de un montón de maneras.
y bueno, visto desde el punto de vista de un físico, ¿no? De cómo son los procesos, cómo es la ionización, qué pasa con las corrientes inducidas, digamos, todo eso lo ves en la carrera de física. Bueno, a mí me encanta la carrera que elegí, yo realmente la aconsejo, es hermosa, y ya te digo, te deja muchísimas herramientas para entender la naturaleza. Y también esto de que el conocimiento se va construyendo y que todo lo que vos propongas en realidad tiene que poder explicar lo anterior y predecir alguna cosa nueva que puedas medir. Bueno, ese tipo de filosofía en la forma de laburo me parece que está muy buena. Entonces es lo que uno como científico quiere lograr, ¿no? Como investigador, digamos. Y ya te digo, ese fue el derrotero que yo seguí, pero ya incluso hay ahora materias en la carrera de meteorología, de ciencias de la atmósfera, hay ya materias de posgrado que tienen que ver con meteorología del espacio. Porque ya te digo, la Organización Meteorológica Mundial ya empezó a pedir a los países que tengan áreas de meteorología del espacio, porque es una de las informaciones que se les tiene que dar a los pilotos comerciales ya. A partir de noviembre de 2019, se les está dando a los pilotos comerciales esa información, y hay que ver si los pilotos entienden de qué se trata, ¿no? O sea, hay que empezar a hacer ese trabajo también. Y es importante. Está bien, eso puedes hasta la mitad de la carrera seguimos las mismas materias que la gente de meteorología, de ciencia de la atmósfera. Después, bueno, nosotros nos ponemos copados a estudiar gravitación y relatividad y cosas, pero gente de ciencias de la atmósfera también ve procesos muy interesantes en la atmósfera de la Tierra. Así que, nada, desde las dos puntas podés estudiar eso y es muy, ya te digo, es muy divertido, está muy bueno. Digamos, lo que tienen las ciencias como las nuestras, que para estudiarlas, es que el lenguaje que uno tiene que utilizar es el lenguaje matemático. Entonces es como armar, ¿viste? un edificio. Primero tenés que hacer los basamentos. Entonces los basamentos es, bueno, le metemos a análisis matemático, le metemos a toda la parte matemática para tener la estructura para poder, digamos, después armar el edificio y que sea sólido. Entonces, bueno, tiene, digamos, el lenguaje de la física se escribe en términos matemáticos. Eso es lo que ocurre también. Así que a cierta afinidad por las matemáticas tenés que tener. Pero yo, digamos, te cuento, para mí las matemáticas son una herramienta, no me regodeo, digamos, bueno, y el lema y el sublema y qué sé yo, sino que lo uso. Hay gente que, bueno, que es un poquito más le encanta un poquito más ese tipo de cosas, más abstractas. A mí me gusta, bueno, medir, veamos, modelemos, a ver qué pasa, o sea, pero bueno, hay para todos los gustos, es lo que digo, ¿no? Que si uno está más orientado, bueno, armemos algo y midamos, o está más orientado, bueno, hagamos un modelito que nos explique esto o aquello. Puedes hacer todo, digamos. Incluso te digo, en física hay líneas que tienen que ver con econofísica, digamos, usar modelos físicos para evaluar crashes bursátiles. O sea, hay cosas re locas. Cómo, digamos, sistemas de comunicación y estudiar redes y cómo se interconecta Internet utilizando modelos físicos. O sea, podés estudiar desde muchos ámbitos, de muchas cosas. Por supuesto, a mí me parece que lo más interesante es la meteorología del espacio, pero bueno. Podés elegir, digamos, lo que tiene de bueno la carrera es que tenés una base que te sirve para encarar un montón de cosas. Yo empecé en materia condensada, me encantaba la materia condensada. Bueno, iba a ser tratamiento de materiales por plasma, por deposición de plasma, justo el aparato
repuesto se rompió y tenía que esperar como un año para que viniera el repuesto de Japón y qué sé yo, entonces bueno, derivé a hacer otras líneas, pero realmente hay un montón de cosas muy interesantes que se pueden hacer. Y bueno, y te invito a probar. Realmente está muy bueno. Tienes muchas herramientas y hay cosas súper, súper copadas que se están haciendo en física que, digamos, mis estudiantes me dicen, bueno, pero ella se sabe todo. Y yo los miro, no se sabe todo. ¿Viste? Está como esa idea de, bueno, pero ahora ya está, no hay nada más importante para descubrir, qué sé yo, ¿no? Está esa idea loca de que, y no sé, digamos, ¿estás seguro? Digo, mirá, están viendo por ahí. A medida que tenés más precisión en los instrumentales, vas descubriendo cosas nuevas. Eso es así, tanto en la macrofísica como en la nanofísica, Claro. ¿no? O sea, como que todo lo que tiene que ver con el desarrollo de nuevas tecnologías y desarrollo de nuevos aparatos de medición experimentales, se van desarrollando nuevos modelos que traten de explicar cosas que antes no se veían. Así que es algo que Claro, siempre uno va para adelante. por eso, pero viste, a veces los alumnos te plantean, bueno, pero ¿y ahora qué se puede estudiar? Y no, pará, hay un montón de cosas para estudiar. No está todo. Más aún, la idea de que ya estaba todo descubierto está hace como 1000 años. Claro, sí. Claro, desde Newton, digamos. Desde Newton decían, bueno, ya está, Ya Newton está, ya ya la está todo. Así No me que, equivoco, Kelvin, el que dijo que la física estaba terminada, y ahí empezó mecánica cuántica, relatividad, y se Claro, claro, flashearon llamaron una todo. banda de cosas. no, la física sigue vivita y coleando, así que los invito a, a experimentarla, digamos, a averiguar las cosas. Si Bueno, pueden, digamos, mi enfoque fue leer las Feynman Lectures en física y a mí me voló la cabeza. O sea, no te enfoques en las ecuaciones, eso lo vas a entender después. Enfócate en lo que dice, en cómo explica los distintos procesos, en eso. Enfócate en eso y te va a volar la cabeza. A mí me voló la cabeza y me hizo elegir esa carrera, imagínate. Bueno, nada más y nada menos escrita por un premio Nobel, ¿no? Pero fue una bisagra eso, ¿no? Leer las Feynman Lectures y dije, bueno, nada, ya está, sí, es esto, es esto. Sí, yo quiero hacer la carrera de física, ya le dije a Andrés, lo estuve faneando a él también. Y, y sí, hace bastantes años que ya vengo queriendo hacer la carrera y sí, quiero leer también el de Feynman, porque la verdad me dijeron que es un librazo. Es un librazo. ¿Y lo vas a usar durante la carrera o lo vas a usar como referencia, sí? Porque está muy Sí. bueno, está muy bueno. Era bueno, un capo el tipo, la verdad. Lo que pasa es que tuvo la habilidad de escribir algo que entiendan todos y que sea además muy profundo, ¿no? Entonces, claro. en cada etapa de la carrera, si vos lo lees en la secundaria, vas a entender algunas cosas y a medida que vas avanzando, te vas dando cuenta del nivel de profundidad que tienen sus párrafos, ¿no? Sí, Entonces eso es lo bueno de leer los 3 tomos del Feynman. Sí, al final, bueno, sus ayudantes se querían volver locos porque, digo, para hacer las prácticas se volvían locos, pero las teóricas que daba Feynman eran espectaculares. Realmente es un libro que yo te diría que si lo podés tener en físico, digamos, para leer, bueno, yo soy de la época en que los libros se leían en físico, ¿no? Uno no tenía celular y esas cosas. Pero es un libro para tener a mano, ¿sí? Es uno de esos libros que hay que atesorar. Bueno, yo Para voy a Navidad cortar lo la pido. grabación y si quieren nos quedamos un ratito más. Así que te agradecemos de nuevo No, usted, infinitamente y Muchas gracias. bueno,